El sonido seco del golpe aún retumba en mi memoria como si hubiera ocurrido ayer. La mejilla de mi esposa giró bruscamente hacia un lado, y su ramo de flores cayó al suelo, aplastado por los zapatos de gala de los invitados. Todos quedaron en silencio. Algunos incluso dejaron de respirar por un segundo. Pero lo que más me dolió no fue el golpe, sino quién lo dio. Nadie esperaba lo que haría después. Nadie. Me llamo Eduardo Salazar. Tengo 76 años, y aunque mis piernas ya no tienen la firmeza de antes, aquel día temblaban por un motivo muy diferente. No era la edad, era la rabia, la impotencia, el dolor de ver cómo mi propia hija se transformaba en alguien que yo ya no reconocía. Mi esposa, Teresa, se llevó la mano al rostro, humillada, mientras los flashes de las cámaras aún parpadeaban. Era la boda de nuestra hija única, Daniela, un día que habíamos soñado durante años. Pero todo se torció, y yo tuve que tomar una decisión que ningún padre debería enfrentar: elegir entre el amor de su vida y el fruto de su sangre. Pero antes de contarte lo que hice, y te juro que hasta hoy algunos me juzgan por ello, te pido algo. Antes de comenzar, ya suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Esta historia te va a estremecer. Y te prometo que el final no es lo que estás esperando. Todo comenzó mucho antes de la boda. Claro, verás, Daniela fue una niña muy deseada. Teresa y yo tardamos 10 años en poder tenerla. Cuando llegó a nuestras vidas, fue como si el mundo se encendiera. Le compramos todo lo que necesitaba, y más. Tal vez ahí comenzó el error. Le dimos demasiado. No cosas materiales, sino poder. Libertades que confundió con autoridad. Recuerdo cuando tenía apenas 8 años, y yo llegaba cansado del trabajo, lleno de serrín en el cabello por las largas horas en la carpintería. Me sentaba en el suelo con ella, entre muñecas y cuentos, y me decía: «Papá, cuando me case, quiero que me hagas el altar con tus manos». Y así fue. Años después, yo mismo tallé la estructura de madera donde se daría el sí, acepto. Nunca imaginé que ese altar sería también el escenario de nuestra ruina. Daniela creció siendo el centro de todo. Teresa la adoraba como solo una madre sabe adorar, pero también era firme. Le enseñó a respetar, a valorar, a dar gracias. Yo, en cambio, tal vez fui más blando. Me costaba decirle que no. Me bastaba verla sonreír para ceder. A los 20, Daniela conoció a Julián. Un muchacho inteligente, educado, de familia trabajadora. Al principio, lo aprobamos sin dudar, pero poco a poco, su relación comenzó a tener grietas. Gritos por teléfono, portazos, silencios largos en las reuniones familiares. Lo que más me preocupaba era que Daniela empezó a cambiar. Ya no tenía esa dulzura de siempre. Se volvió impaciente, arrogante, incluso cruel. Una tarde, Teresa me lo dijo con lágrimas en los ojos: «Eduardo, nuestra hija está convirtiéndose en alguien que no reconozco». Yo no quise escuchar. Me dolía aceptar esa realidad. Y me repetí a mí mismo que era una etapa, que todo pasaría. Cuando anunciaron el compromiso, Teresa se opuso. «No están listos», dijo. «Esto no terminará bien». Pero Daniela se enfureció. La acusó de celosa, de entrometerse, de querer arruinarle la vida. Esa discusión fue dura. Hubo gritos, puertas cerradas de golpe, y una distancia que se alargó durante semanas. Yo traté de mediar, de calmar las aguas. Como siempre, como toda la vida, hasta que llegó el gran día. La boda fue en un jardín precioso, rodeado de árboles que parecían susurrar recuerdos. Yo había preparado todo con mis propias manos. Cada banco, cada adorno, cada detalle. Lo hice por amor, por esa promesa que le había hecho mi hija cuando era apenas una niña. Todo marchaba según lo planeado. Daniela lucía hermosa. Teresa estaba nerviosa pero con el corazón en la mano, intentando sonreír, hasta que llegó el momento del brindis. Teresa tomó el micrófono, como madre de la novia. Su voz temblaba, pero no por inseguridad. Era emoción pura. «Mi niña», dijo, mirándola con ternura,
Solo quiero desearte amor verdadero, paciencia y que nunca olvides quién eres. Porque a veces, en la vida, uno puede perderse. No llegó a terminar. Daniela, con una mirada fría y desafiante, se acercó. Le arrebató el micrófono y con un gesto cargado de rabia, le gritó: «Basta, mamá, no es tu momento. No hagas tu show». Y entonces sucedió. La bofetada sonó como un disparo en medio del silencio. Nadie la esperaba. Nadie. Teresa no dijo una palabra. Solo se quedó inmóvil, con los ojos húmedos, mientras yo sentía como algo dentro de mí se rompía en mil pedazos. Ahí supe que debía hacer algo. Pero lo que hice después, nadie en esa boda lo vio venir. Esta parte debe contener mínimo 900 palabras. La sangre me hervía por dentro. Mis dedos se cerraban solos, apretando el borde del banco de madera como si pudiera partirlo al medio. A mi lado, Teresa seguía con la mirada perdida, aún con la mano en la mejilla y una dignidad que me partía el alma. No lloró, no gritó, no se defendió, solo se mantuvo de pie, como una reina herida en su propio castillo, frente a todos. Mi hija, mi niña, la misma que años atrás me pedía cuentos antes de dormir, había cruzado una línea que ya no podía deshacerse. Y en ese instante, mientras los invitados se quedaban paralizados sin saber cómo reaccionar, yo supe que no podía quedarme sentado. Me levanté. «Daniela», dije, con la voz más firme que me permitió el temblor que recorría mi cuerpo. «Baja ese micrófono. Ahora». Ella me miró, altiva, como si todavía tuviera razón. Como si no acabara de avergonzarse frente a 100 personas. Se notaba que aún no entendía la magnitud de lo que había hecho. «Papá, no empieces vos también». «¿Sí?», respondió, girando los ojos. «No era para tanto». «¿No era para tanto?». Esa frase fue como una puñalada. Me ardió más que el golpe mismo. Porque no era solo el acto. Era la indiferencia, el desprecio, el egoísmo absoluto. No solo la había herido físicamente, le había fracturado el alma. Entonces caminé hacia el altar. Me costó cada paso, no por el cuerpo, sino por el corazón. Porque cada metro que avanzaba era como una despedida silenciosa de la hija que yo creía haber criado. Me paré frente al micrófono, lo tomé de su mano, sin violencia, pero con firmeza, y lo acerqué a mi boca. La música se había detenido. La fiesta, el bullicio, las risas, todo había desaparecido. Solo quedaban los ojos de todos clavados en nosotros. Y hablé. «Les pido perdón a todos los presentes. Esto no es lo que habíamos soñado. No es lo que planeamos durante meses. No es lo que mi esposa merecía». Hice una pausa. Miré a Teresa, que me miraba con lágrimas contenidas. Hoy, en vez de celebrar, fuimos testigos de una falta de respeto imperdonable. Sentí que la garganta se me cerraba, pero seguí. Y no puedo, como padre, como esposo, como hombre, quedarme callado. Porque el silencio, en momentos como este, también es una forma de violencia. Daniela intentó interrumpirme, pero le hice un gesto con la mano. No era su turno. «Ya no. Mi hija», continué, «ha olvidado el valor de la gratitud, del respeto, de la humildad. Esta no es la mujer que Teresa y yo criamos. Esta no es la niña que soñaba con un altar hecho por su papá. Esta es alguien que se ha perdido en su propia soberbia». Algunos invitados bajaban la mirada. Otros asentían, en silencio. Julián, el novio, parecía petrificado, pálido, como si recién ahora se diera cuenta de con quién se estaba casando. Por eso, dije, con voz temblorosa pero clara, quiero que todos escuchen lo que voy a decir. Yo me retiro de esta boda. Un murmullo recorrió el lugar. Daniela abrió los ojos, como si acabara de despertar de un sueño. ¿Qué? Papá, ¿qué estás diciendo? Me retiro, repetí. Y con eso me refiero a todo. A este evento, a esta unión, a este papel que he intentado cumplir toda mi vida, el de padre incondicional. Hoy, por primera vez, pongo un límite, porque ya no puedo defender lo que no tiene defensa. Ya no puedo justificar lo injustificable. Se hizo un silencio sepulcral. Solo se oía el susurro de las hojas en los árboles y un niño al fondo preguntándole a su madre por qué todos estaban tan serios. Vi a Teresa acercarse lentamente. La tomé de la mano, y juntos nos dimos vuelta y comenzamos a caminar. Daniela se quedó sola en el altar, con el vestido blanco, el maquillaje perfecto y una expresión de desconcierto absoluto. «Papá, no puedes hacerme esto».
Es mi boda. Me detuve apenas un segundo antes de salir del jardín. Me giré para verla por última vez. Lo hiciste vos sola, hija, y ojalá un día lo entiendas. Cuando llegamos a casa, ninguno de los dos dijo nada al principio. Teresa se sentó en nuestro viejo sillón, ese que compramos con el primer sueldo, y se quedó mirando el piso. Yo puse agua a calentar, porque a veces un mate compartido dice más que 1000 palabras. Gracias, me dijo, con voz baja. No tenés que agradecerme nada, respondí. Fue lo correcto. Aunque duela. Pensé que ibas a quedarte callado, como siempre. Yo también lo pensé, hasta que vi tus ojos. Tomamos en silencio. El teléfono no dejó de sonar en toda la tarde. Mensajes, llamadas, notificaciones. Algunos nos defendían, otros nos criticaban. Pero a esa altura, eso ya no importaba. Lo importante era que por primera vez, después de tantos años de proteger a todos menos a nosotros, habíamos elegido nuestra dignidad. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo para que más personas conozcan lo que pasó. Pasaron exactamente 3 días hasta que volvimos a saber de Daniela. 3 días de silencio absoluto. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera un lo siento. Nada. En el primer día, Teresa se encerró en el cuarto. No comió, no habló, solo estuvo ahí, en nuestra cama, mirando el techo. Yo me sentaba a su lado de vez en cuando, tomándole la mano. Cada tanto le decía, «Estoy acá, mi amor. No estás sola». Pero en el fondo, yo también me sentía solo. Perdido. El segundo día fue peor. El teléfono seguía sonando sin parar. Familiares que no sabían de qué lado ponerse, amigos que nos decían que tal vez exageramos, y algunos pocos, los verdaderos, que nos dijeron que habíamos hecho lo correcto. Pero, ¿sabes qué era lo más duro? El vacío. Esa maldita pregunta que se repetía en mi cabeza una y otra vez. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si fui demasiado duro? Porque uno, como padre, siempre se pregunta eso. Siempre. Incluso cuando los hijos hacen lo imperdonable. Yo la vi crecer. La tuve en mis brazos. Le cambié los pañales. Le enseñé a andar en bicicleta. Estuve en cada uno de sus actos escolares. ¿Cómo no me iba a doler? Pero doler no es lo mismo que justificar. Eso lo entendí recién al tercer día. Esa mañana, Teresa se levantó antes que yo. Hizo café, limpió un poco la cocina, y cuando entré al comedor, la vi con una foto en las manos. Era una de esas fotos antiguas, de cuando Daniela tenía apenas 5 años. Estaba en el jardín, con un vestido azul y 2 trenzas mal hechas, riéndose como si el mundo no tuviera peso. ¿Cuándo la perdimos?, me preguntó Teresa, sin levantar la mirada de la foto. Me senté frente a ella. Respiré hondo, y le respondí con la verdad. No la perdimos nosotros. Se perdió sola. Nosotros hicimos lo que pudimos. Ella asintió, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. La sigo amando, Eduardo. Aunque me haya hecho esto, la sigo amando. Yo también, le dije. Pero amar no significa aceptar todo. En eso, sonó el timbre. Ambos nos quedamos congelados. Nos miramos, y supimos, sin necesidad de palabras, que era ella. Abrí la puerta. Allí estaba, Daniela, con ojeras, el maquillaje corrido, el vestido ya no blanco sino grisáceo, arrugado, como si no se lo hubiera quitado en 3 días. Estaba rota. ¿Puedo pasar?, murmuró, sin levantar la cabeza. Eso depende, respondí. ¿Venís a pedir perdón o a justificar lo que hiciste? Se quedó en silencio. Bajó aún más la cabeza, y luego se largó a llorar. No un llanto caprichoso, no uno de esos berrinches de infancia. Era un llanto que nacía del alma, que se le escapaba por los poros, por los ojos, por la voz quebrada. No sé en qué me convertí, papá. No sé qué me pasó. Lo arruiné todo. Todo. La dejé pasar. Teresa la vio entrar y se quedó inmóvil. Yo me hice a un lado. Esto no era entre ellas y yo. Era entre madre e hija. Daniela caminó hacia ella, despacio, con los pies arrastrando culpa. Se arrodilló frente a su madre, y con un hilo de voz le dijo, «Perdóname, mamá. No hay excusa. Lo sé. No la hay. Estuve ciega, soberbia, mala. Fui mala, y no merezco tu perdón. Pero igual, lo necesito». Teresa no dijo nada al principio. Solo la miró, con esa mezcla de dolor, ternura y miedo que solo una madre puede tener. «Te crié con amor»,
le dijo finalmente. Con valores, con sacrificios. ¿Por qué me trataste así? No lo sé, susurró Daniela, llorando. Quise tener el control de todo. Creí que eras una amenaza, que querías robarme mi momento. Me volví todo lo que dijiste, una mujer soberbia, egoísta, y lo peor, fui violenta, contra la persona que más me amó en esta vida. Teresa la abrazó, sin palabras, sin condiciones, y ahí fue cuando yo me quebré. Porque la verdad, hijo, es que uno puede enojarse, castigar, gritar, alejarse. Pero el amor que uno le tiene a un hijo no muere, solo se esconde detrás del dolor. Pasamos el resto del día hablando, llorando, recordando. Daniela nos contó cosas que no sabíamos. Que Julián, su prometido, había querido cancelar la boda porque ya no estaba seguro. Que ella lo convenció por orgullo, por miedo al que dirán. Que se sentía sola, vacía, que la presión de ser la hija perfecta la estaba aplastando. Y cuando mamá habló en el brindis, dijo, me sentí expuesta, como si me estuvieran juzgando, y reaccioné como una bestia, porque me odiaba a mí misma. No le restamos responsabilidad, no la consolamos con excusas, pero tampoco le dimos la espalda. Le dijimos que debía pedir perdón también a los invitados, a Julián, a su familia, que debía enfrentar las consecuencias, y lo hizo. Si esta historia te está emocionando, no olvides suscribirte al canal y darle like para que más personas conozcan esta historia real de familia, dolor y redención. Fue una semana después de aquel reencuentro cuando Daniela decidió hacer lo impensable. Una tarde, mientras Teresa y yo tomábamos mate en la galería, mirando cómo las hojas caían del viejo naranjo del fondo, ella salió con una carpeta en las manos. Tenía el rostro más sereno, pero en sus ojos aún quedaban rastros de tormenta. Necesito contarles algo, dijo, sentándose frente a nosotros. Nos miramos en silencio. Sabíamos que algo importante venía. Su tono no era de culpa ni de justificación. Era decisión. Abrió la carpeta y nos mostró un conjunto de hojas. Era una carta, escrita a mano, 4 páginas completas. Y encima de todo, una lista de nombres. Voy a hacer algo que no sé si me va a devolver el respeto de la gente, pero necesito hacerlo por mí, nos dijo. Esta es una carta de disculpas que voy a enviar a cada invitado de la boda. A cada uno. Teresa se llevó la mano al pecho, conmovida. Yo solo asentí. No necesitaba decir nada. Ese gesto ya era suficiente. También voy a buscar a Julián. No sé si me va a perdonar, y no espero que vuelva conmigo. Pero tengo que decirle la verdad. Toda la verdad. 2 días después, Daniela se paró frente a la casa de Julián. Vestida con sencillez, sin maquillaje, sin defensas. Teresa y yo la acompañamos, pero nos quedamos en el auto. Esta vez, ella tenía que caminar sola. La vimos tocar el timbre, esperar. Julián abrió la puerta. Se miraron un instante. Después, él dio un paso al costado, y ella entró. No sabíamos qué estaban diciendo ahí adentro, pero los 20 minutos que duró esa conversación fueron los más largos de nuestras vidas. Cuando volvió al auto, no lloraba, pero tampoco sonreía. Se sentó en silencio y miró hacia adelante. «¿No va a volver conmigo?», nos dijo. Pero me escuchó, y me perdonó. Y eso, hijo, eso ya era mucho. Esa misma semana, Daniela empezó terapia. Lo buscó sola, sin que nadie se lo sugiriera. También comenzó a colaborar con un centro de ayuda para mujeres víctimas de violencia. Me dijeron que es paradójico, nos comentó una noche. Porque yo fui violenta. Pero tal vez por eso quiero estar ahí. Para entender, para transformar todo esto en algo que sirva para alguien más. Teresa y yo la apoyamos. Pero también dejamos claro que el camino del perdón no es inmediato. Requiere tiempo, constancia, humildad verdadera. Y, para nuestra sorpresa, Daniela no solo lo entendió, lo aceptó. La verdadera sorpresa llegó un mes después. Esa tarde, nos pidió que la acompañáramos a la iglesia donde originalmente se iba a celebrar la boda. Nos pareció raro, pero no preguntamos. Cuando llegamos, vimos que en el altar no había flores ni invitados, sino una caja de madera, alta, bien pulida, con una tapa grabada a mano. ¿Esto qué es?, le pregunté. Ella me miró con los ojos brillosos. Es el altar que me hiciste, papá. Lo mandé traer desde el salón. No quería que terminara arrumbado en un depósito. ¿Y por qué está cerrado así? Se acercó, levantó la tapa, y adentro había una carta.
Una sola hoja, escrita a mano. Al verla, reconocí mi propia letra. Era la carta que yo había escrito para leer en su boda. Esa que nunca llegué a leer, que había guardado en mi chaqueta aquel día, con la esperanza de usarla, y que al final se convirtió en un recuerdo amargo. Ella la había encontrado entre mis cosas. «¿Quiero leerla ahora, papá?», dijo. Yo tragué saliva. Miré a Teresa, y ella asintió. Entonces tomé la hoja y comencé. «Querida hija, hoy, mientras te veo caminar hacia este altar que hice con mis propias manos, no puedo evitar recordar cada paso que diste desde que llegaste en nuestras vidas. Tus primeros pasos torpes, tus risas, tus enojos, tus sueños. Hoy no entrego a una hija. Acompaño a una mujer valiente en una nueva etapa. Que el amor sea siempre tu guía. Que la ternura no se pierda. Y que recuerdes, pase lo que pase, que acá siempre vas a tener tu hogar. ¿Te ama, papá?». Cuando terminé de leer, el silencio lo dijo todo. Daniela lloraba. Teresa tenía los ojos cerrados. Y yo me sentí en paz por primera vez desde aquel día maldito. Esa noche, mientras tomábamos sopa en casa, Daniela nos hizo una confesión que nos dejó sin palabras. «Papá, mamá, he tomado una decisión. Me voy a mudar sola, a un departamento pequeño, cerca del centro. Quiero empezar desde cero. Quiero aprender a estar conmigo misma, a reconstruirme. No quiero que me sigan protegiendo. Necesito enfrentarme a mí misma». Fue como recibir un golpe al corazón, pero esta vez un golpe de madurez. «¿Estás segura?», le preguntó Teresa, con un nudo en la garganta. «Sí», dijo ella, «porque ya no quiero ser la mujer que fui. Y sé que este camino lo tengo que caminar sola». Si estás acompañando esta historia hasta acá, no te vayas sin suscribirte al canal y darle me gusta. Así esta historia llega a más personas que tal vez estén pasando por algo parecido. Lo que viene en la siguiente parte es el cierre de este ciclo. Una última reunión, una reflexión profunda, y una decisión final que cambiaría todo. Pasaron 3 meses desde que Daniela se fue de casa, y aunque cada rincón nos recordaba a ella, por primera vez en mucho tiempo, la casa estaba en paz. No esa paz falsa de las apariencias, no. Era una paz real. Dolorosa a veces, sí, pero genuina. Porque ya no vivíamos con la tensión de los gritos, del miedo a herirnos sin querer, del tener que callar lo que sentíamos para evitar otra tormenta. Y Daniela estaba cambiando. Lo notábamos en cada visita, en cada mensaje, en cada pequeño gesto. Ya no era la hija que creía tener siempre la razón, ni la mujer que exigía ser el centro de todo. Era una persona distinta, más silenciosa, más observadora, con una mirada que parecía haber viajado por dentro y regresado con cicatrices y lecciones. Un domingo cualquiera, nos llamó y nos dijo: «Quiero invitarlos a comer a casa. Ustedes solos. Nada de primos, ni amigos, ni adornos. Solo nosotros 3. Como antes». Nos pareció un lindo gesto. Teresa preparó su famosa torta de ricota y yo llevé un vino viejo que había estado guardando para un momento especial. Aunque, en el fondo, ambos sabíamos que no íbamos solo a comer. Algo más estaba por venir. Y así fue. La casa de Daniela era modesta, pero cálida. Tenía plantas por todos lados y un aroma a lavanda que te abrazaba apenas entrabas. Nos recibió con una sonrisa tranquila, y por primera vez en años, sin maquillaje. «Hoy no soy la novia frustrada, ni la hija perfecta», dijo. «Solo soy yo». Comimos, reímos un poco, recordamos cosas de cuando ella era chica. Estábamos tranquilos, pero mitad del postre, Daniela se puso seria. Se levantó, fue a su cuarto y volvió con una caja de madera. La misma caja que contenía la carta del altar. Solo que ahora tenía otra cosa dentro. «Antes de que se vayan, quiero darles esto», nos dijo, entregándola. Abrimos la caja. Dentro había 2 sobres. Uno con el nombre de Teresa, otro con el mío. Y debajo de ellos, un papel doblado con una inscripción en la portada. «Decisión final». Nos miramos. Ella asintió. Abran los sobres primero. Teresa lo hizo primero. Dentro había una carta escrita a mano. Yo solo pude ver algunas palabras de reojo. «Gracias por nunca dejar de ser mi madre, incluso cuando yo dejé de ser hija». Luego abrí el mío, y mis ojos se nublaron de inmediato al leer: «Papá, sé que no puedo volver el tiempo atrás, ni pedirte que olvides, pero quiero que sepas que ese altar que construiste con tus manos, ahora lo llevo dentro. Me construiste con paciencia,
con esfuerzo, con amor, y aunque lo destruí con mis actos, prometo que lo voy a reconstruir. Esta vez, con mis propias manos. Tuve que cerrar los ojos, tragar saliva, porque cada palabra pesaba, y al mismo tiempo sanaba. Luego, Daniela tomó el papel con la inscripción Decisión Final y nos lo leyó en voz alta. Hoy, dejo atrás el personaje que me convertí. Renuncio a la mujer orgullosa, a la que no sabía pedir perdón, a la que levantó la mano contra quien le dio la vida. Renuncio al rol de víctima, al miedo a no ser suficiente, al deseo constante de aprobación. Hoy, elijo ser humana, imperfecta, en proceso, y por eso elijo no casarme, todavía. No porque no quiera compartir mi vida con alguien, sino porque, por primera vez, quiero aprender a vivir conmigo misma. Y si algún día llego al altar, será con alguien que me acompañe, no que me salve. Y con ustedes, mis padres, a mi lado, no como espectadores, sino como testigos de lo que el verdadero amor puede sanar. Asterisco. Ninguno de los tres habló por un largo rato. Teresa rompió el silencio con una frase que aún me da escalofrío recordar. Te perdonamos, hija, pero más importante aún, te volvimos a encontrar. Y sí, así era, porque hay pérdidas que no se notan de golpe. A veces uno pierde un vínculo sin darse cuenta. Día a día, gesto a gesto, hasta que un día ya no queda nada. Pero también existe la posibilidad de reconstruir. Con dolor, sí, pero también con dignidad. Antes de irnos, Daniela nos abrazó fuerte. Me miró a los ojos y me dijo, ¿sabes, papá? Ese día en la boda, cuando te vi pararte frente a todos, defender a mamá y luego irte con ella sin mirar atrás. Sentí que me habías traicionado. Pero hoy entiendo que hiciste lo que nadie más se había atrevido a hacer por mí, marcarme un límite. Y gracias a eso, hoy estoy acá. Viva, despierta. No supe qué decirle. Solo la abracé. Y en mi mente dije, gracias a vos por volver. Hoy, te cuento esta historia no para juzgar, ni para buscar lástima, sino porque sé que allá afuera hay padres que se sienten culpables, que sienten que fallaron, y hay hijos que no saben cómo volver, que creen que ya es tarde. Pero no es tarde. Si algo aprendí con los años, es esto. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para sanar. Nunca es tarde para volver a amar. Y si estás escuchando esto ahora, tal vez sea el momento de hacer esa llamada, de escribir esa carta, de tocar esa puerta, porque a veces el verdadero acto de amor es animarse a empezar de nuevo. Comenta desde qué ciudad nos estás escuchando, suscríbete al canal y dale like para apoyar este canal y que más personas escuchen historias como esta. Gracias por acompañarme hasta el final.